Aunque ya en la conferencia anterior hice alusión un poco a la biografía, pero me parece que en atención a la gente que viene hoy por primera vez a escuchar el Fedro, pues algunos datos biográficos eran importantes, sobre todo que conoció a Sócrates a los 20 años Platón, lo cual le dejó una huella fundamental en su vida. Él mismo dice en la carta séptima, que es autobiográfica, que él desde joven pensó dedicarse a la política. Pero el hecho de haber conocido a Sócrates y sobre todo la condena y la muerte de Sócrates le hizo cambiar su plan de dedicarse a la política por, en realidad, la política más radical de todas, que es ser un educador y un excitador de la conciencia crítica de los ciudadanos de la polis. Le parecía que todas las ciudades, dice allí, están mal gobernadas hasta que no llegue al poder la raza de los auténticos filósofos, o los políticos por un don de la divinidad que no se espera aprendan a filosofar. La verdad es que si la ciudad de Atenas ha acabado con su conciencia más lúcida, que es Sócrates, algo malo debe pasar en la ciudad y algo habrá que arreglar. Entonces, pues Platón se dedicó a escribir algunos diálogos importantes. Diálogo escribe siempre, porque Sócrates no escribió nada, y él consideraba que la filosofía era fundamentalmente un contacto y una interlocución directa entre el que aprende y el que enseña, o una búsqueda compartida de la verdad, como le gustó entender a Sócrates la filosofía. Entonces, en homenaje a su maestro y también por este aprecio extraordinario que tenía por el diálogo, él escribió diálogos. Pero lo que le marcó fundamentalmente fue ese año 399, cuando muere Sócrates, y él dejó inmortalizada ese último día de la vida de Sócrates, por supuesto de forma literaria, en el Fedón, que es el último día en que Sócrates habla con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma, y se le ve feliz porque por fin se va a librar de la vida, que es una enfermedad mortal de transmisión sexual, dígase lo que se quiera. Eso es la vida. Así que le debemos un gallo a Asclepio, y llévaselo, Critón, porque por fin voy a tener la verdadera salud del alma, porque no va a volver a caer en la caverna o en la cárcel del cuerpo. Y ese es el último día de la vida de Sócrates, que Platón recrea literariamente, filosóficamente, en el Fedón. Después de la muerte de Sócrates, Platón hizo algunos viajes. Él dice en la carta séptima que, para no pasar a la posteridad como un hombre de pura teoría, quiso llevar a la práctica su proyecto de una ciudad en la que el filósofo o los que saben en realidad lo que es el bien lo puedan llevar a la caverna, lo puedan aplicar a la vida de la polis. Emprende varios viajes, y ahí, por eso he puesto algunos nombres, entra en contacto con algunos pitagóricos, con algunos matemáticos como Teodoro, con Euclides de Mégara, ¿no?, el iniciador de la escuela megárica, uno de las escuelas socráticas menores. En el segundo viaje entra en contacto con los pitagóricos de Sicilia, de manera que la influencia del pitagorismo, como es sabido, es muy importante para él, y en el año 387 funda la Academia, que es en realidad la primera institución europea donde se enseña de forma científica las ciencias pitagóricas, aritmética, geometría, astronomía, música, que son, dice Platón allí, en el libro séptimo de la República, la iniciación a la dialéctica, que es la verdadera ciencia del ser, como veremos ahora también, que sabe distinguir lo uno de lo múltiple y sabe dividir una idea en partes hasta llegar a aquello a lo que se aplica, y hacer un movimiento inverso de volver de lo múltiple a lo uno en un análisis y síntesis que constituyen un saber circular, como es la ciencia. Por tanto, la Academia es un lugar de educación de los filósofos o los futuros gobernantes de la polis, después de que se han dedicado a la gimnasia y a la música hasta los 20 años, y de los 20 a los 30 a las matemáticas, a las 4 ciencias pitagóricas. Después del segundo viaje a Sicilia terminó prisionero. Allí estaba Dión, con el que tiene una relación personal muy estrecha,
y él quería llevar a Sicilia exactamente su proyecto de que Dion, una persona formada en la filosofía, fuera el consejero político, pero fracasó totalmente en los 3 viajes y murió en Atenas en el año 348. Por supuesto, desde incluso algún año antes de la fundación de la Academia comenzó a escribir todos sus diálogos, cuyos nombres están ahí, pero ahora no vamos a entrar en ellos. Simplemente me interesaba. Se suelen distinguir 3 períodos en la obra de Platón, o 4, si tenemos en cuenta el de transición que tenemos ahí, y el Fedro, que es del que voy a hablar, estaría entre los 4 grandes diálogos platónicos que pertenecen a la época de madurez. Así que por el año 370, 369 a.C. aproximadamente, y desde luego con toda seguridad de haber escrito el Banquete y de haber escrito la República, en cuyo libro 4 aparece por primera vez la división tripartita del alma, que vamos a ver en el Fedro, pues el Fedro sería la culminación de la época de madurez. Y en el Fedro aparecen también algunas ideas que estarán presentes en los diálogos de Vejer, sobre todo en el Filego, donde está la teoría del placer y de la filosofía como una vida mixta, donde está el concepto de dialéctica también, y bueno, pues la crítica de la teoría de las ideas que aparece en el Parménides y en el Sofista. Bueno, pues el Fedro es por tanto un diálogo central en la evolución del pensamiento de Platón. Se discute mucho su cronología, pero lo que es seguro es que pertenece a las obras de madurez, y como ya he dicho, se calcula que lo debió escribir alrededor del año 370 a.C., que es posterior al Banquete, que tiene carácter sinóptico. Quiero decir que en realidad probablemente en el Fedro haya el planteamiento más complejo de la filosofía platónica. Casi todos los temas están ahí entrelazados y por tanto constituye una lectura excelente para divisar de forma nítida toda la complejidad de la filosofía platónica. Se discute también mucho si es unitario, si no lo es, cuál sería el tema del Fedro. Indudablemente el amor, el eros, es un tema ya permanente desde el Banquete. El alma, ahí está el famoso mito del carro alado que ocupa casi el centro de la obra. La belleza como objeto del deseo y del eros del hombre, como aquello que resplandece en el ser, es también algo fundamental. Y en la última parte del Fedro se habla mucho de las relaciones entre el lenguaje oral y la escritura, hasta el punto de que el Fedro termina con el mito del nacimiento de la escritura, que es uno de los grandes mitos de la tradición occidental, y según Gadamer, el mito en el que nació propiamente la hermenéutica, es decir, ese puente entre el autor y el lector, que se dan la mano para darle sentido al texto. Entonces, esos serían los temas fundamentales del Fedro. Según Schleiermacher, que es el primer traductor del Fedro al alemán, el carácter programático del Fedro le hizo situarle en primer lugar. Schleiermacher es un extraordinario conocedor de Platón, pero los criterios hermenéuticos con los que se sitúan las obras en un periodo o en otro han cambiado mucho, y Schleiermacher en el siglo XIX pensó que, dado el carácter programático que tiene la obra, seguramente es el primero o uno de los primeros que escribió Platón. No es así, pero eso sí que nos indica ese carácter, como dije antes, sinóptico, conciliador, de síntesis de todo el pensamiento de Platón. Es una obra en la que la forma y el contenido se entrelazan de tal manera que constituye una de las obras literarias y filosóficas más espléndidas de la literatura universal. También la teoría y la práctica, es decir, Platón va a criticar el discurso de los sofistas a través de uno de sus discípulos, que es Lisias, y a la vez va a explicar cómo habría que escribir mejor.